Mi padre me obligó a contraer matrimonio concertado con la heredera del hombre más rico del país. Yo, por mi parte, procedí a acosarla hasta que me bloqueó en todas partes. Una vez cancelado el compromiso, como tanto deseaba, me fui a celebrarlo a un bar. Allí me topé con una diosa de belleza celestial que me robó el corazón al instante. Me acerqué a entablar conversación. Oye, preciosa, ¿me pasas tu contacto? Una sonrisa leve se dibujó en los labios de Bai Ningbin. ¿Qué ocurre? ¿Acaso no conversamos anoche? Jamás, ni a palos, se me habría ocurrido que ella fuera mi prometida por alianza familiar. Bai Ningbin era la candidata que mi padre me había endilgado para un matrimonio de conveniencia, aunque el viejo, por supuesto, lo había planteado con otras palabras, solo para que se conozcan, sin segundas intenciones. Pero lo tenía muy claro. Conocerse implicaba salir, y salir implicaba casarse. En resumen, no había libertad alguna. Yo aún era un estudiante de último año que ni siquiera se había graduado de la universidad, que no había vivido ni un amor apasionado. ¿Cómo podía permitir que un matrimonio arreglado me encadenara? Así que decidí sabotear el asunto. Pero las órdenes paternas no podían desobedecerse, y menos aún cabía ofender a la familia Bai. Así que todo el asunto debía abordarse desde Bai Ningbin. Según se decía, ella destacaba tanto en virtudes como en talentos. Era una persona de carácter meticuloso y riguroso, que no dejaba cabos sueltos. Para alguien como ella, incapaz de tolerar la más mínima imperfección, resultaría insoportable tener por esposo a un hombre como yo, propenso a arranques de locura, a comportamientos extravagantes y de vez en cuando, a ciertas travesuras de pícaro. Así fue como surgió un plan de acoso. Hoy cumplía 27 días importunando a mi prometida concertada. Como de costumbre, le envié el saludo matutino. Buenos días, amiga mía, acompañado del emoji de la rosa entre los labios. La respuesta de mi futura esposa no se hizo esperar, aunque en mi reloj acababan de dar las 12. Olvidé que aún estaba en el extranjero con diferencia horaria. No me desanimé y seguí importunándola. ¿Entonces ya te vas a dormir, tontita? La candidata al matrimonio concertado respondió con una hilera de puntos suspensivos. No me llames así. Solo con leer el texto ya podía imaginarme su expresión en ese momento, con el ceño fruncido. No pude contener una risita. Cuanto más le disgustaba, más empeñado estaba en repetirlo. Avancé terreno, aprovechando la ventaja. Como mandes, tontorrona. No volvió a responderme. Me tumbé en la cama de la residencia y solté una carcajada. Lo de que a Bai Ningbin le repateaba el apelativo de tontorrona, lo descubrí poco después de intercambiar contactos. Ese día, mientras hojeaba el círculo de amigos, me topé precisamente con una publicación que ella había compartido, un comunicado de su propio conglomerado empresarial. Le di un me gusta, sin pensarlo y, con malicia, fui a molestarle. Adivina con qué te he dado ese like. Su reacción fue enorme, como nunca antes. Mubai, no me llames así, y no hables de ese modo. Tras una larga pausa, me envió unas palabras cargadas de reproche. ¡Qué falta de tacto! En aquel momento, mientras mis labios pronunciaban disculpas, mi mente pensaba con determinación. Precisamente quiero carecer de mesura, pues de otro modo, ¿cómo podría desbaratar este compromiso matrimonial? Como Bai Ningbin aún no había respondido, con un tono deliberadamente impertinente, volví a enviarle un mensaje. ¿En qué andas? Me envió una fotografía. Sobre el suelo, una maleta color beige abierta de par en par. En el encuadre aparecía su mano, de nudillos marcados y huesudos. En el espejo del fondo se reflejaba la parte inferior de su cuerpo, vestido con una falda larga. Estoy haciendo la maleta, escribió. Mi mirada se posó en su falda larga del reflejo. Insistí, juguetón. ¿Y qué tal la figura? Déjame ver las piernas. Ella me respondió con 6 puntos suspensivos. Pero tú, un universitario, no puedes ser un poco más serio. Solté una carcajada, me revolqué con desenfado en el estrecho catre del dormitorio y, con las piernas en alto, respondí. Si no quieres enseñármela, allá tú. Pero Bai Ningbin, de pronto, soltó. Voy a volver a China el 7. Mis ojos se abrieron como platos, la sonrisa se me heló en los labios y en la mente solo me resonaban 2 palabras. Joder. La noticia de que Bai Ningbin regresaría al país me cayó como un rayo en cielo sereno. Por un instante, me quedé sin reacción. Allá en el extranjero le iba tan bien. ¿Por qué habría de volver? Llevaba tanto tiempo fuera. ¿Qué la impulsaba a retornar precisamente ahora? Hasta pude vislumbrar la escena. De vuelta a ella, nuestros padres nos arrastrarían a la fuerza a algún encuentro. La desesperante escena de la reverencia conyugal y el posterior ingreso a la cámara nupcial hizo que mi corazón casi dejara de latir. Sin más, le marqué. En mi memoria, era la primera vez que hablábamos por teléfono. Bai Ningbin, aunque sorprendida, atendió. Su voz resultó, contra todo pronóstico, extraordinariamente melodiosa. Diga, ¿por qué regresas al país justo ahora? Pregunté sin rodeos. Me he graduado, contesté de mal talante. ¿Y por haberte graduado ya tienes que volver? Bai Ningbin guardó silencio un instante, y para sorpresa de todos, esbozó una sonrisa. ¿Acaso hay algún problema en que regrese a casa para hacerme cargo de la empresa? Para ella no lo hay, pero para mí es un problema de dimensiones colosales. Con el corazón atenazado por la inquietud, escuché su voz suave al otro lado de la línea. Además, deberíamos vernos. ¿No te parece? Instintivamente, quise replicar. ¿Qué sentido tendría volver a encontrarnos? Más semejante declaración, tan cargada de intencionalidad,
no era oportuna en aquel momento. Bai Ningbin podía considerar que yo no era el candidato idóneo para ser su esposo, mas no debía llegar a creer que yo mismo rehusaba el matrimonio concertado. De lo contrario, mi propio padre sería capaz de desollarme vivo con sus propias manos. Conteniéndome una y otra vez, al fin logré articular palabras. ¿Cuándo regresas al país? Este sábado. Bien, respondí en un susurro. Dicho de otro modo, solo me quedaban 3 días para hacerla desistir de su empeño. Durante estos días, me he entregado con denuedo a importunar a Bai Ningbin. Antes, cuando la acosaba y ella no respondía, simplemente desistía. Ahora, si no contesta, me desquicio directamente en la ventana de chat. Si no me respondes, puedo dejar pasar una vez, como quien suelta las riendas a un caballo. Pero recuerda esto, soy un tipo guapo, no un palafrenero. Tu frialdad llega a los 8 grados bajo cero, pero los calzoncillos largos de este hermano están bien afianzados. ¿Me ignoras? Te suelto un gasito de bebé a escondidas, a ver si te ahogas con el olor. ¿Sigues sin responderme? Pues te muerdo el trasero. A mitad del mordisco, la persona que llevaba tanto tiempo desaparecida por fin reapareció. Bai Ningbin, ¿ya terminaste de morder? ¿Cómo es posible que se mantenga tan serena? Hasta yo mismo empiezo a creer que no estoy del todo en mis cabales. ¿Acaso ella no piensa lo mismo? Justo cuando pensaba en tantear el terreno, llegó otro mensaje de Bai Ningbin. No es que te ignore a propósito, es que estaba cenando con la profesora. Es una señora mayor muy ocurrente, cuando haya oportunidad te la presento. Perfecto. No solo no lo percibía así, sino que incluso se estaba justificando ante mí. Vacilé un instante antes de responder. No hace falta, la verdad. No insistió, simplemente me envió la información de su vuelo. Llega mañana. ¿Tienes tiempo este sábado? Creo que podríamos vernos. Me sentí completamente desesperado. Al no ver salida alguna, recurrí a mi amigo Fang Yuan, quien siempre tiene ideas ingeniosas. ¿Qué crees que debería hacer ahora? Le pregunté. Mi hermano soltó una risita pícara. ¿Y si dejamos que el error siga su curso? He oído que Bai Ningbin es bastante guapa. Sabes que solo son rumores. Le espeté con una mirada de soslayo. Yo también he oído que es una empollona. ¿Qué tan hermosa puede ser una empollona? Bai Ningbin se marchó a estudiar fuera desde la secundaria, y mi padre jamás se preocupó por la apariencia de mi futura esposa concertada, así que hasta hoy desconozco por completo cómo es realmente Bai Ningbin. La única foto que logré encontrar era su foto de carnet de la secundaria, con rasgos delicados y claros, labios rojos y dientes blancos. Parecía una pequeña Lolita, muy tierna, tan tierna que no me surgió ni la más mínima idea de otro tipo. De verdad, me dijo mi colega, tirándome del brazo con entusiasmo. Hay quien la ha visto en persona. Dice que es tan guapa que le dieron ganas de casarse allí mismo. Yo, rendido, me dejé caer en el sofá. Pues perfecto, que se la quede él. Al ver mi determinación, mi amigo se detuvo un instante para reflexionar, hasta que se le ocurrió una idea. Me envió un video suyo de juerga en un bar. Bajo una luz tenue, unas modelos de lo más agradables a la vista se sentaban o permanecían de pie. Me dijo que se lo enviara a Bai Ningbin, y si ella respondía, le dijera que me había equivocado de destinatario. Al instante comprendí su intención. Si no podíamos disuadir a esa descarada, al menos dejaríamos bien sentada su reputación de juerguista. Alguien tan recto como Bai Ningbin seguramente no podría aceptar a un marido así, pensé. Reenvié el mensaje tal cual a Bai Ningbin, añadiendo, ay, mi prometido de esa alianza familiar va a volver al país, qué fastidio. Aprovechando que aún no ha llegado, me daré un pequeño capricho. Tras enviar el mensaje, mi amigo y yo clavamos la mirada en la pantalla. Para nuestra sorpresa, Bai Ningbin respondió al instante. Siguiendo el plan, tecleé, disculpa, mensaje equivocado. Bai Ningbin replicó, entonces puedes retirarlo. Ni hablar, pensé, si lo retiro, ella no podrá verlo. Aguardé en silencio su reacción, pero su respuesta fue, precisamente, no responder. Los minutos se deslizaban uno tras otro, y ella no respondía ni una palabra, ni siquiera mencionaba el asunto. Desamparado, dirigí la mirada hacia mi hermano. Él, igual de perplejo, me la devolvió. ¿No sería mejor simplemente aceptar? Después de todo, daba la impresión de ser bastante comprensiva. La reacción de Bai Ningbin me dejó sumido en la perplejidad. Según la lógica habitual, cuando alguien descubre que su prometido lleva una vida privada tan licenciosa, aunque no anule inmediatamente el compromiso, al menos debería albergar ciertas dudas en su interior. Pero Bai Ningbin permaneció impasible. Ya no soportaba su actitud, así que me aventuré a sondear. ¿Ya tienes el equipaje listo, Bai Ningbin? Parpadeé y proseguí. Hoy me he agotado de tanto divertirme. Bai Ningbin, descansa pronto entonces. Mis ojos parpadearon una y otra vez, sin lograr descifrar cómo conseguía mantener semejante aplomo. ¿Acaso ella también era de esas que sabían jugar el juego? Yo, suele salir de fiesta normalmente, Bai Ningbin, y, los bares me parecen demasiado ruidosos, prefiero dormir. Esto encajaba perfectamente con mi primera impresión de ella, y al mismo tiempo me resultaba aún más desconcertante. Si ni siquiera soportaba el bullicio de un bar, ¿cómo había aceptado un compromiso matrimonial con alguien tan escandaloso como yo? El siguiente mensaje que me envió Bai Ningbin barrió de un plumazo todas mis dudas. Ella preguntó, ¿no quieres casarte conmigo? El susto me erizó el vello al instante. Dominado por el pánico que mi padre me inspiraba, tecleé de forma refleja,
no es eso, no lo he dicho, no inventes cosas. Bai Ningbin me llamó directamente por teléfono. Su voz contenía un dejo de risa. Puedes decirme la verdad, dijo. No voy a chivarme. Quizás porque su tono era excesivamente suave. Por un instante pensé que contárselo todo no tendría mayor consecuencia. Estaba a punto de hablar cuando mi mente se alertó de repente. Esta era Bai Ningbin. ¿Cómo iba a ser un conejito débil e indefenso? Pero Bai Ningbin ya había deducido claramente lo que yo pensaba. Me preguntó sin rodeos. ¿Es que no quieres un matrimonio concertado, o es que no quieres concertarlo conmigo? Tragué saliva, presa de los nervios, pero Bai Ningbin añadió. Si no quieres decirlo, déjalo. Pensaba que, si no estabas dispuesto, podríamos anular el compromiso. La detuve de inmediato. Oye, ella sonrió. ¿Qué pasa? Yo, con cierta timidez, pregunté, ¿cómo lo descubriste? En ese video del bar, hay un segundo en el que se ve el reloj de la pared. La hora que marca es de hace unos días. Ella dijo, ¿no te diste cuenta? La verdad es que no. Respiré hondo, sorprendido. ¿Solo por eso? No, repuso ella. Cuando charlamos, siempre pareces rechazarme. No sientes la menor curiosidad por ningún aspecto de mí. Te concentras únicamente en desplegar tu propio encanto singular. De veras le agradezco que haya valorado mi abstracción con tanta delicadeza. Llegados a este punto, ya no tenía sentido seguir ocultándolo, reconocí con franqueza. La verdad es que no quiero. Pero supongo que tú tampoco, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre concertar un matrimonio cuando ni siquiera has terminado la universidad? Bai Ningbin sonrió. En realidad, no me oponía. Mi corazón dio un vuelco, y entonces la oí añadir, pero ya que no estás dispuesto, pues lo cancelamos. Mis ojos se abrieron desmesuradamente de asombro. Jamás imaginé que Bai Ningbin fuera tan razonable. ¿De veras? Pregunté, atónito, repitiéndolo varias veces. ¿De verdad podemos cancelarlo? De acuerdo, asintió Bai Ningbin. Yo me encargaré de hablar con los mayores. Asumiré toda la responsabilidad. No tienes por qué preocuparte. En aquel instante, aquella mujer me pareció sencillamente deslumbrante. Con esa forma de manejar las cosas, no es de extrañar que sea la sucesora designada de los Bai, exclamé entusiasmado. Entonces, queda así decidido. Bai Ningbin no solo era resolutiva al actuar, sino que además procedía con una eficiencia pasmosa. Al día siguiente, recibí la llamada de mi padre. Anunció que el compromiso quedaba anulado y que, por el momento, ya no necesitaba mantener contacto con Ningbin. Por el tono de su voz, no parecía estar enfadado. Fingí ignorancia. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Fue Ningbin quien lo propuso? Mi padre respondió. Ella manifestó que desea familiarizarse primero con los asuntos de la empresa y que, por ahora, no contempla la cuestión del matrimonio. En un instante, admiré en mi interior la lealtad de Bai Ningbin, pero en voz alta fingí decepción. Vaya, qué lástima. Bueno, está bien, pero, Xiao Bai, no te desanimes, aún hay oportunidades, repitió mi padre para consolarme. Dicen que a Ningbin le caes muy bien. Cuando ella decida casarse, sin duda será su candidato ideal. No hace falta, respondí, colgando directamente la llamada. Temía que a mi padre se le ocurriera alguna idea nueva para que me acercara a Bai Ningbin. Con todos los problemas resueltos, me tumbé en la estrecha cama del dormitorio, jugueteando con el móvil a mi antojo. Bai Ningbin seguía siendo el contacto fijado en la parte superior de la lista. Pensando que ya no tendría que volver a contactar con ella, decidí sin vacilar eliminar esa posición destacada. Saltó un mensaje de mi compadre, Fang Yuan, ¿sales esta noche? Mi corazón, rebosante de júbilo, andaba precisamente buscando dónde desahogarse. ¿A dónde? Pregunté. Fang Yuan, al mismo bar de la última vez, respondió. Me han dicho que ha llegado un nuevo grupo de chicas, especialmente diestras en el movimiento. No hay mejor forma de celebrar que ver a las modelos bailar. Acepté sin dudarlo. Ven a recogerme. Cuando llegamos al bar, era el momento de mayor ebullición. Calificar aquel instante de pandemonio danzante no habría sido exagerado. Mi amigo me condujo hasta la mesa reservada de antemano y procedió a explicar. A las 10 habrá una actividad. Esperaremos a verla antes de subir al segundo piso. Asentí con la cabeza, dejando todo a su disposición. La música retumbaba en mis oídos, y los compañeros más inquietos ya se mecían en la pista de baile. Mientras danzaba, me lanzaba miradas seductoras. Yo, sonriendo, pelé un pistacho, pero la nuez se me escapó de los dedos y cayó sobre unas zapatillas blancas. Al alzar la vista, me encontré con un rostro juvenil. Se rascó la cabeza y dijo, chico guapo, ¿podemos intercambiar contactos? Negué con la cabeza. Ella, haciendo pucheros, se puso a coquetear y suplicó, venga, por favor, añádeme. Volví a negar con la cabeza. Solo entonces, resignada, se alejó. Continué pelando pistachos cuando se acercó otro intento de conversación. Lo que me dejó perplejo fue que, en los escasos minutos que duró el baile de los hermanos, ya había rechazado sucesivamente a 7 personas. Cuando mi amigo regresó jadeante de la pista de baile, lo miré estupefacto. ¿Era esa la eficiencia para hacer amistades en un bar? De un trago se bebió la copa entera y me sonrió con complicidad. Con tanta gente, ¿de verdad no te ha gustado ni una? Meneé la cabeza, aún aturdido. Él me dio una palmada en el hombro. Total, ya se canceló el compromiso. ¿No querías vivir un romance apasionado? Pues a arrasar con todo el salón. Si ves a alguien que te guste, lánzate. Si no te atreves,
yo mismo voy a pedirle el contacto. Contagiado por su arrolladora energía, de pronto me sentí más osado. Si no me echaba una novia pronto, mi padre me emparejaría en un matrimonio de conveniencia. Con ese pensamiento, mis ojos recorrieron el bar con mayor descaro. Al llegar las 10, el evento comenzó con un estallido, seguido de vítores y gritos que crecían en intensidad. Todas las miradas se concentraron en el escenario. Sin embargo, mi mirada se posó involuntariamente en el rellano de la escalera, donde alguien descendía. Vestía un vestido largo blanco que, incluso bajo la tenue iluminación del bar, destellaba con un brillo sutil. Cada paso que daban sus larguísimas piernas al bajar resonaba en mi pecho como un latido. Durante varios segundos, hasta olvidé pestañear. ¿Cómo describir esta sensación? Si en esta vida tuviera que casarme, desearía que fuera con ella. Mi hermano ya se había sumergido por completo en la actividad de las 10 del bar, y yo me hundía a mi vez en el hechizo de esta mujer ante mis ojos. Ella sorteó la multitud apiñada, con el ceño ligeramente fruncido, avanzando hacia mi dirección con una actitud de quien está por encima del mundo. Pensé que debía aprovechar la oportunidad. Cuando estaba a punto de rodearme para pasar a mi lado, la detuve. Era la primera vez en mi vida que intentaba ligar con alguien, y me sentía algo desconcertado, pero al ver su rostro, recuperé un inmenso valor. Levanté el móvil y la miré. Imitando el gesto de los anteriores pretendientes, fingí soltura y dije, hermana, ¿podría pedirte tu contacto? Ella bajó la mirada hacia mí, posando sus ojos en mi cara. Tras un largo silencio, ella soltó una risa suave. ¿Tienes mi contacto?, dijo. Yo parpadeé, confundido, y la oí añadir, anoche aún estuvimos hablando. ¿No te acuerdas? Soy Bai Ningbin. Joder, me resulta imposible describir lo que sentí en aquel instante. La misma persona con la que rechacé un matrimonio concertado ayer era hoy la belleza que me tenía baboso. Cielos, ¿cómo podías jugarme una broma tan pesada? En medio de un colapso absoluto, me negué a aceptar la realidad. ¿Esto es una broma?, pregunté. Ella alzó una ceja, sin molestarse en defenderse. Simplemente tomó el teléfono y, dirigiéndose a su contacto destacado, es decir, a mí, envió un punto final que sellaba mi destino. Durante un buen rato, mi teléfono permaneció en silencio. Una sonrisa asomó entonces a mi rostro. Sabía que estabas jugando conmigo, exclamé. Pero antes de que las palabras se disiparan en el aire, el dispositivo emitió un leve din. Era, mi tontito, quien me había enviado, efectivamente, aquel punto final. Me rendí por completo. Bai Ningbin sonreía. Parece que de verdad te gusta ese apelativo. Alcé la vista hacia ella. Aquel rostro resultaba más hermoso con cada mirada. Jamás había experimentado sensación semejante. Con solo contemplar su semblante, el corazón se me aceleraba. Pero ¿cómo podía ser ella la prometida de quien acababa de romper el compromiso? La curiosidad me venció. ¿Cómo lograste reconocerme? En mi casa me habían enseñado fotos tuyas. Esto no es justo en absoluto, pero a mí nadie me mostró una sola imagen de ella. De haberlo hecho, no habríamos llegado a esta situación tan embarazosa. Si hubiera sabido que era tan hermosa, si lo hubiera sabido antes. Apreté los dientes de rabia, mientras una punzada de injusticia me atravesaba el pecho. Si eres tan guapa, ¿por qué no me enviaste nunca una foto? No bastaba con tener ese rostro, además superas el 1,70 m, por tu complexión se adivinan abdominales marcados, y hasta las manos te las tiene hermosas. Hasta las pestañas eran larguísimas. ¿Cómo es que este tipo no sabía sacar partido? En circunstancias normales, con solo agregar a cualquier chica, en menos de 3 días la otra parte ya le habría enviado todas sus mejores fotos. Ella arqueó una ceja. ¿Y si las envío? ¿Cambiaría eso nuestro final? Dejando a un lado si el final cambiaría o no, al menos yo me esforzaría por mantener una buena imagen delante de ella, en lugar de andar haciendo el ridículo. ¿Y cómo pretendo seguir moviéndome en este círculo después de esto? Le ordené. Olvida todas nuestras conversaciones anteriores. Ella, desconcertada, preguntó, ¿te refieres a la parte donde me mordiste el trasero? Todo, gruñí con voz grave. Olvídalo todo. Absolutamente todo. Ella respondió con una sonrisa, de acuerdo. A las 10, la velada concluyó discretamente en medio de aquel encuentro incómodo. Mi amigo, creyendo que yo intentaba ligar, me lanzó una mirada burlona desde la distancia antes de escabullirse con la joven belleza que acababa de conocer. Bai Ningbin murmuró en voz baja, tu amigo se ha ido. ¿Te apetece quedarte un rato con nosotras? Alcé la vista, sorprendido, y la vi señalar con un gesto de mentón hacia la planta superior. Alzando la vista de inmediato, distinguí 3 cabezas asomadas al unísono tras la barandilla del segundo piso. Sus rostros exhibían una curiosidad chismosa y contemplaban con manifiesta burla tanto a ella como a mí. Al notar mi mirada, me saludaron con efusivos ademanes de mano. Eran mis amigas. Bai Ningbin volvió a insistir. ¿Te apetece acompañarnos un rato? Vacilé. No sé si será apropiado. No tiene nada de malo. Todas te conocen y sienten mucha curiosidad por ti. Yo me quedé desconcertado, preguntándome por qué me habías dejado sin siquiera habernos visto. Quizás para aclarar que no había abandonado a Bai Ningbin, o tal vez para mantener algún vínculo con ella, dije con tono de fastidio y subí al segundo piso. Sus amigas, con entusiasmo, me apartaron la silla. En una mesita redonda, Bai Ningbin y yo nos sentábamos en un extremo,
mientras las tres ocupaban el otro lado. Solo después caí en la cuenta de lo inapropiado de la escena. Parecía que una novia presentaba a su nuevo enamorado ante sus amigas. Pero entre Bai Ningbin y yo no existía relación alguna en ese momento. Ella carraspeó suavemente. Si lo miran así, lo van a asustar. Las tres retiraron al instante la mirada y alzaron los ojos hacia el cielo. Me apresuré a aclarar. ¿Qué va? ¿Qué va? No me asusto tan fácilmente. ¿Acaso parezco tan frágil? Pero tras aquel incidente, la tensión se disipó por completo. Sus amigas charlaban con naturalidad, y de vez en cuando dirigían la conversación hacia mí. Antes, cuando supimos que la hermana Bai iba a concertar un matrimonio, hasta pensamos en ir a tu universidad a espiarte, pero ella no nos dejó. Qué bien escondido tenías a tu prometido, y ahora se te ha escapado volando. Solo puedo decir que, al haber estado soltera desde que nació, no sabe nada de amor. Me sorprendió la cantidad de información que se desprendía de aquel diálogo, pero lo que más me dejó atónito fue que Bai Ningbin hubiera mencionado mi nombre entre sus amistades. ¿Y qué más habría dicho? ¿Habría sacado a relucir mi pasado abstracto y pícaro? De repente, todo empezó a cobrar sentido. Al verlo en persona hoy, comprendí, realmente debería mantenerse oculto. Cuñado, es usted demasiado apuesto. Ya me había fijado antes. Mucha gente le pedía el contacto. Por eso la hermana Bai no pudo contenerse y bajó. Miré a Bai Ningbin con estupefacción. Ella se tocó la nariz y explicó. Llevo mucho tiempo sentada, se me han dormido las piernas. Bajé a dar una vuelta. Aunque sus amigas no parecían aceptar aquella respuesta, yo me inclinaba a creer que era la correcta. La conversación giraba en torno a Bai Ningbin y a mí. No sé si era una impresión mía, pero sentía que sus amigas estaban intentando emparejarnos, insinuando a cada paso que ella se interesaba mucho por mí. Pero ¿cómo podía ser posible? A lo sumo, solo nos conocíamos desde hacía un mes. La charla fluyó con rapidez y, cuando el reloj marcó las 11, Bai Ningbin se ofreció a acompañarme de regreso a la universidad, ya que le quedaba de paso. Apreté los labios. En la universidad había toque de queda, y ya había planeado pasar la noche en casa. Entonces te llevaré a tu hogar, dijo ella sonriendo. A mí también me queda de paso. Entre los vítores de sus amigas, subí al coche de Bai Ningbin. El interior del vehículo estaba en silencio. En contraste con el bullicio del bar, el coche estaba tan callado que podía oír el redoble de tambor que era el latido de mi propio corazón. Temía que Bai Ningbin descubriera mi nerviosismo, así que me puse a hablar por hablar. Te pillé, exclamé. Decías que el bar era ruidoso, pero en cuanto volviste al país te fuiste directa a uno. Era un malentendido, repuso ella, y en su rostro apareció una sonrisa de resignación. Ellas, en cuanto me recogieron del aeropuerto, ni siquiera me dejaron dejar el equipaje. Me trajeron directamente aquí a rastras. Bajó la mirada hacia donde tenía el móvil. Si no me crees, puedes llamar y preguntarles. ¿Cómo iba a atreverme? Al fin y al cabo, la escena se parecía demasiado a la de un novio que viene a fiscalizar, contesté guiñando un ojo. Pero entonces la oí añadir, aunque, la verdad, no esperaba encontrarte esta noche. Me lanzó una mirada. ¿Acaso estaba celebrando por fin haberse librado de nuestro compromiso? En un principio, sí, era para celebrar, pero ahora ya no me apetecía festejar. Contemplando ese rostro hermoso, incluso sentí brotar en lo más hondo de mi pecho un dejo de amargura. Supongo que sí, repuse, retorciendo los dedos. Ja, soltó una risa forzada. Si no podemos ser marido y mujer, al menos podemos seguir siendo amigos. El semáforo se puso rojo. Ella detuvo el coche y, bajo la tenue luz, me miró fijamente con aquellos ojos hermosos. Si somos amigos, entonces de ahora en adelante no me rechaces así, ¿de acuerdo? Suspiré con pesar en lo más hondo de mi ser. Pero lo que deseo ahora no es ser amigos, sino esposos. Hoy por fin comprendí a la perfección el significado de levantar una piedra para dejarla caer sobre el propio pie. Al llegar a casa, lo primero que hice no fue desplomarme en el sofá, sino llamar a mi padre, que se encontraba a miles de kilómetros de distancia. ¿Crees que aún existe la posibilidad de un matrimonio concertado entre nuestra familia y los Bai? Por supuesto que sí, respondió con un tono de absoluta confianza. Ningbin tiene muy buena impresión de ti. Cuando ella decida casarse, tú serás sin duda su elección. Interrumpí su discurso elocuente. Me refiero a corto plazo, aclaré. Mi declaración fue recibida con silencio, al que siguió su risa comprensiva. Vaya, ¿de verdad no puedes dejarlo pasar? ¿Quién fue el que se opuso a muerte a este compromiso y hasta me llamó viejo feudalista? Repliqué con voz débil. Fui yo, pero la verdad es que Ningbin es un buen muchacho. Tu padre ya lo había visto con buenos ojos desde hace tiempo. Sin embargo, cambió de tono y añadió, en asuntos del corazón no se puede forzar nada. En Aicheng hay muchas jóvenes de buena familia. Si quieres, tu padre puede empezar a buscarte otra candidata ahora mismo. No tenía el menor deseo de hacerlo, así que colgué directamente. Después de asearme, me tumbé en la cama, con la imagen de Bai Ningbin aún ocupando por completo mis pensamientos. Aquella tardía efusión de deseo adolescente brotaba, tumultuosa y desbordante. En mis más de 20 años de vida, era la primera vez que experimentaba una sensación así. Apenas la había visto una vez, apenas había compartido con ella unas breves horas, pero mi mente proyectaba como una película cada instante, cada escena entre nosotros, hasta la más sutil expresión en su rostro al pronunciar ciertas palabras, podía recordarla con nitidez. Contemplé el techo, exhalé un suspiro silencioso. Tras rumiar los recuerdos,
Comencé a hurgar en el historial de mensajes, buscando nuestro pasado compartido. Al principio, ella se mostraba cortés y distante. Yo, en cambio, parecía un demente, desafiando con frenesí los límites de su paciencia. Me resistía a aceptar que frases como, mira las piernas, hubiesen salido de mí, pero la prueba, contundente como el hierro, estaba ahí. Yo era un canalla desesperado y abstracto. Solté un quejido lastimero, me abracé al teléfono y me revolqué en la cama, perdido y sin saber qué hacer. El dedo, sin embargo, tocó la pantalla por descuido. Di unas palmaditas a la pequeña tonta. Me incorporé de un salto y vi la respuesta que Bai Ningbin envió al instante. Apreté los labios, usando la abstracción para disimular la vergüenza. Buenas noches, amigo mío. Apareció el emoji de la rosa en la boca. Bai Ningbin, la próxima vez no te pongas una rosa en la boca, siempre te pinchas. Su respuesta tan seria me resultó, sin saber por qué, encantadora. Insistí. ¿Y qué más, Bai Ningbin? Con que tú aparezcas es suficiente. Pasó mucho tiempo, y yo seguía aún, a causa de aquella frase, ligeramente abstraído. Me habría encantado interpretarlo como palabras de amor, pero evidentemente no lo eran. Solo demostraba que Bai Ningbin era una persona excepcionalmente dulce, tan dulce que podía tolerar todas mis abstracciones. Sin razón aparente, me entraron aún más ganas de enamorarme de ella. Tras el regreso de Bai Ningbin a China, no volvimos a vernos ni mantuvimos apenas conversación, principalmente porque yo no me atrevía. Aquel gamberro abstracto que había destruido su propia imagen ya no tenía necesidad de recurrir a sus artimañas dialécticas. No sabía de qué más podía hablar con ella, y además, lo más importante era que ya quería cortejarla. Lo del sentimiento es algo realmente maravilloso. Antes me parecía que todo en ella me disgustaba, hasta su foto de perfil me resultaba molesta, pero ahora, incontables veces he abierto su perfil, ese cuadro de tulipanes al óleo que usa como foto, y me he preguntado en secreto si sería obra de sus propias manos. No me atrevo a buscarla para charlar de forma tan descarada, así que solo puedo optar por seducirla con sutileza. Tomé el pincel, que llevaba tanto tiempo sin tocar, y también pinté un paisaje al óleo. Lo colgué en mi círculo de amigos, con un precio inicial de 10 yuanes. Mis contactos no tardaron en empujar por él. Estaba disfrutando del espectáculo cuando, en la parte superior del móvil, apareció un mensaje privado de Bai Ningbin. Todavía estoy a tiempo de pujar. Me apresuré a abrir el chat con ella. El pez había picado el anzuelo, pero yo debía mantener las apariencias. Hay mucha gente pujando. Se lo llevará quien ofrezca más, ¿sabes? Bai Ningbin, no tengo límite. Pujaré el doble de lo que ofrezca la puja más alta, sea cual sea. Cerré los ojos en silencio. Aunque yo tampoco andaba escaso de recursos, su despliegue de opulencia me dejó atónito. Cambié de tema. Tú también sabes pintar, ¿no es cierto, Bai Ningbin? Aunque no con tu maestría. Mientras dudaba si una invitación en ese momento resultaría demasiado frívola, volvió a llegar su mensaje. Tengo una finca donde todas las flores han florecido. Es precioso. ¿Te apetecería ir juntos a pintar cuando tengas tiempo? Esbozando una sonrisa en la comisura de los labios, respondí, claro que sí. Así fue como Bai Ningbin y yo retomamos nuestras conversaciones diarias. Aunque no eran muy frecuentes, ya me sentía plenamente satisfecho. En aquellos días de serena placidez, llegó el banquete de bienvenida por el regreso de Bai Ningbin. La celebración fue de gran pompa, pues no se trataba meramente de una recepción protocolaria. Aquello significaba que, a partir de aquel día, Bai Ningbin ingresaba formalmente en el conglomerado familiar de los Bai. Era como si hubiera hecho pública la identidad de Bai Ningbin como la señorita del clan Bai. Ella estaba muy ocupada, tanto que no tenía tiempo para responder a mis bromas coquetas. Yo, nervioso, contemplaba mi reflejo en el espejo. Le pregunté al hermano, ¿de verdad está bien ir vestido así? Estás que te mueres de guapo. No pudo evitar darme una palmada. Si vas así a declararle tu amor a Bai Ningbin, ella te dirá que sí sin pensarlo. Desde que mi hermano supo de los enredos sentimentales entre Bai Ningbin y yo, no ha dejado de maquinar estrategias a mis espaldas. Aunque según su boca, este asunto ya estaba prácticamente resuelto, y Bai Ningbin había echado raíces de afecto profundas hacia mí, pero seguía sin creerlo. Al fin y al cabo, según él, todas las mujeres me amaban. Contemplé mi reflejo en el espejo, apuesto, gallardo, de porte erguido. En silencio, me di ánimos, decidido a conquistar a Bai Ningbin cuanto antes. Llegué tarde al salón del banquete, donde ya reinaba el bullicio de copas y brindis. Aún así, entre aquel firmamento de invitados, mis ojos encontraron de inmediato a Bai Ningbin, la luna rodeada de estrellas. Y cuando las estrellas centellean, ella es la que más brilla. Mi padre me dio unas palmaditas en el dorso de la mano. Voy a charlar un momento con el director Li. Tú búscate algo para comer. Asentí con la cabeza. Alrededor de Bai Ningbin seguía arremolinándose un gentío. Con discreción, no me acerqué, sino que me dirigí a la zona de buffet para seleccionar algo de comer. Alguien a mi lado me llamó. Ah, Bai. Alcé la vista. Era Subaiso, mi compañera de instituto y también de la universidad. Aunque solo habíamos coincidido en los mismos centros, nuestra relación era de las más cercanas en aquel salón de banquetes. Le dije por cortesía, hace mucho que no te veía. Es cierto, repuso ella acercándose un paso. Y tú te has vuelto más guapo. Gracias, no es por cortesía.
añadió ella, de verdad eres especialmente guapo, del tipo que hace que a uno se le iluminen los ojos. No supe qué más decir, así que simplemente acepté el cumplido. ¿Y a ti se te iluminaron?, preguntó él con una sonrisa. Chas, que relumbraban. Mientras ambos reíamos a gusto, otra persona se acercó, Liu Ruyan, amiga de Bai Ningbin. Yo la había visto una vez en el bar. De pronto, la conversación se convirtió en un intercambio a 3 bandas. Solo cuando Su Baizhou anunció su partida, Liu Ruyan se alejó poco después. Yo parpadeé, desconcertado. Cada vez que conversaba con una amiga, algún conocido de Bai Ningbin se acercaba sin falta para sumarse al diálogo entre nosotras. Cuantas más coincidencias se acumulaban, más me asaltaba la duda. ¿Acaso Bai Ningbin les había dado algún tipo de indicación? Pero, ¿por qué? En este momento, la única persona con quien podría decir que mantengo cierta ambigüedad es ella, y solo ella. Mientras yo me deleitaba pensando en que Bai Ningbin podría estar interesada en mí, de su lado llegaban noticias tan sombrías como un conjuro. Bai Ningbin seguía destinada a un matrimonio arreglado, solo que su pareja ya no era yo. Esto lo supe por casualidad. Vi a un grupo de chicos reunidos, rodeando a uno en particular y felicitándolo por turnos. El muchacho tenía el rostro iluminado por la alegría, sin el menor atisbo de disimulo. En realidad, hace ya mucho tiempo que me gusta la hermana Bingbin, confesó. Ni siquiera yo esperaba que aceptara. Cuando fijemos la fecha, todos tendrán que venir a brindar por nuestra boda. Aquella atmósfera de fervor me excluía por completo. El corazón, como si lo hubieran sumergido en zumo de limón, se tornó agrio y áspero. Ya no pude permanecer allí ni un instante más. Di media vuelta y me encaminé hacia la salida. En el ventanal se reflejaba mi gallarda silueta. De forma inconsciente, me vino a la mente una frase. En los días en que otros hablan de bodas y compromisos, tú aquí, cantando y bailando. Una sonrisa amarga se desbordó en la comisura de mis labios. Avancé sin detenerme una buena distancia, pero nunca logré salir del alcance controlado de Bai Ningbin, pues al instante siguiente ya me había interceptado. Ella aún jadeaba levemente, sosteniendo el vuelo del vestido de gala con una mano, con el cabello ligeramente desordenado. Ya no era aquella mujer desenvuelta y dueña de la situación del salón de banquetes. Jadeaba mientras me preguntaba por qué me había ido sin siquiera despedirme. Mi rostro se ensombreció. No tenía ganas de responder. Su tono se volvió tan dulce que parecía querer consolarme. No fue a propósito ignorarte, es que realmente no podía escapar. Mi plan original era, una vez terminado el discurso en el estrado, ir a buscarte inmediatamente. Lo siento, Mubai, no importa, ocúpate de tus asuntos con tranquilidad. Su teléfono sonó. Alguien la apremiaba. Era el momento de su discurso en el estrado. Di un paso atrás. Anda, ve, yo me retiro primero. Mi muñeca quedó atrapada en su puño. La temperatura de su palma ardía de un modo alarmante. Al instante siguiente, algo aún más candente se apretó contra mi espalda. Era su abrazo. No te vayas. No permito que te vayas. Su voz ronca resonó junto a mi oído. Forcejeé, pero ella me estrechó con mayor firmeza. Irritado de veras, la herí con mis palabras. ¿Acaso es apropiado que, teniendo prometido, te comportes de esta manera? ¿Qué prometido ni qué prometido? Replicó Bai Ningbin tras un instante de reflexión, y sorprendentemente, esbozó una sonrisa. ¿Se referirá al hombre de traje negro, el señor Yang? ¿Habrá dicho que va a casarse con la hermana Bingbin? Me exasperé aún más, sacudiendo su mano y dándome la vuelta para marcharme. Bai Ningbin volvió a acercarse y me agarró con fuerza, aferrándose a mí mientras se apresuraba a explicar. El Bingbin, del que él habla no soy yo, es la hija de Li Yuai, Li Bingbin. Solo entonces comprendí que había vivido otro malentendido absurdo. No tengo ningún compromiso matrimonial arreglado, dije. Bai Ningbin respondió, ya lo sé. Su teléfono no dejaba de sonar, pero ella seguía aferrándose a mí sin soltarme. No tuve más remedio que decirle, mejor atiende la llamada primero. Bai Ningbin asintió, pero no por eso me soltó. Respondió el teléfono justo a la altura de mi oído, tan cerca que pude escuchar claramente los gritos que venían del otro lado de la línea. ¿Cómo es que cuando falta poco para subir al escenario no apareces por ningún lado? ¿A dónde te has metido? Papá, estoy ayudándole a conseguir yerno. Al darme cuenta de lo que acababa de decir, mis ojos se abrieron desmesuradamente de la sorpresa. Al otro lado del teléfono seguían gritando desaforadamente, diciendo disparates sobre un supuesto yerno. Todos te están esperando. Ven ya. No voy a ir, declaró Bai Ningbin. Bai Ningbin colgó. ¿Has oído lo que dije antes? Susurré. No lo entendí, respondió ella. Tras mis palabras, me miró fijamente a los ojos y, con voz queda, me confesó, Mubai, me gustas. Todo mi cuerpo se estremeció como si una corriente eléctrica lo recorriera, hasta los dedos me temblaban levemente. Bai Ningbin, sin embargo, interpretó mi falta de reacción y prosiguió con cierta urgencia. Hablamos todos los días, así que supongo que no te desagrado. Tenemos muchos temas en común, no hay barreras entre nosotros. Cuando hablamos por teléfono, te ríes con carcajadas sinceras. Eso demuestra que eres feliz a mi lado. Yo puedo hacerte reír, y contigo he aprendido a usar memes. He estudiado la literatura del sinsentido y ahora me esfuerzo por dominar lo abstracto. Somos muy compatibles. Si el matrimonio concertado te resulta tan repulsivo, murmuró ella, entonces empecemos por salir. ¿Qué te parece? La noche era silenciosa. Bajo la luz de la luna, Bai Ningbin me observaba con nerviosismo,
pendiente de mi reacción. Asentí con solemnidad. Su mirada pasó primero de la incredulidad a estallar en un júbilo desbordante. ¿De veras lo aceptas? Lo acepto, confirmé. Sí, le repuse con toda seriedad. Ella, emocionada, volvió a abrazarme, apretándome con fuerza como si quisiera fundirme en sus huesos y su sangre. De pronto, sentí un cálido y húmedo deslizarse por mi cuello. Me quedé un instante perplejo, mientras en mi oído resonaban las palabras de Bai Ningbin, entrecortadas por un deje nasal. No imaginé que aceptarías, de verdad no lo esperaba. Soy tan feliz. Me sorprendió. Llorabas. Yo no lloré. Ella se sonó la nariz. Es de alegría. Demos por hecho que era de alegría. Solo que, cuando se alegra, ¿cómo puede ser tan adorable? No pude resistir la tentación de mirar. Déjame ver. Sí, ella, con su orgullo herido. No, yo, persuadiéndola. Es que me encantan las mujeres lloronas. Solo entonces me soltó lentamente, y entonces vi sus ojos enrojecidos, como los de un conejo, con la punta de la nariz también teñida de un leve rojo. Me miraba con una expresión lastimera, y no pude evitar inclinarme para darle un beso en los labios. Era tan adorable. Ella se quedó pasmada, hasta los ojos se le abrieron ligeramente, y luego dijo, ¿puedo ser aún más adorable? ¿Puedo darte otro beso? Yo extendí la mano para sostenerle la cabeza. Ella asintió, se aferró a mis hombros y alzó la mirada. Acerqué mis labios a los suyos y susurré, ya eres tan adorable, ¿cómo pretendes serlo aún más? El leve roce inicial se transformó gradualmente en un beso prolongado y apasionado. Al separarnos, tanto Bai Ningbin como yo jadeábamos sin aliento. Ella limpió la saliva alrededor de mis labios y murmuró, lo siento, te he arrugado el traje. No importa, tu vestido de noche también lo he arrugado. Ya que estamos así, ¿qué tal si lo desordenamos un poco más? Ante mi mirada perpleja, ella volvió a besarme, y ya no hubo forma de separarnos. Tras comenzar mi relación con Bai Ningbin, compartí de inmediato la feliz noticia con mi hermano. Él respondió emocionado. Sabía que lo lograrían. ¿No te dije que Bai Ningbin llevaba tiempo profundamente enamorada de ti? Solté una risita socarrona. Jamás imaginé que pudiera gustarle, después de todo, como la traté antes. Quizás justo eso le atrae, comenté a mi compadre. Dicen que a estas alumnas modelo, criadas con disciplina y excelencia académica, en el fondo, todas llevan algo de coquetería. Cuando le sueltas esas indirectas, quizás le estás dando justo lo que quiere. Aunque mantengo mis dudas sobre esta teoría, no puedo evitar darle vueltas una y otra vez. ¿Por qué le gustó a Bai Ningbin exactamente? Cuando me confesó sus sentimientos, ella no lo dijo y yo no lo pregunté. Así, entre arrumacos y ternura, el asunto quedó atrás. Pero ahora deseaba saberlo. Anhelaba conocer cada detalle de Bai Ningbin. Justo entonces ella me invitó a cenar en su casa, y acudí con entusiasmo. Al cruzar el umbral, me recibió un beso a la vez vergonzoso y pegajoso. Avanzamos besándonos desde el recibidor hasta la isla de la cocina. Le di unas palmaditas en la espalda. Basta, ya puedes ponerte a cocinar. Ella no pudo resistirse y me dio otro beso en los labios, quejándose, hombre desalmado. Respondí con una sonrisa, después de comer, ya veremos. La casa de Bai Ningbin en el centro tenía una cocina abierta, con un enorme ventanal que dejaba entrar una luz radiante. Con el delantal puesto, se movía ágilmente entre los fogones. Sin saber por qué, me vino a la mente una expresión, hogareña y encantadora. Apoyando la barbilla en la mano, sentado en el taburete alto de la barra, le pregunté, Bai Ningbin, ¿cuándo fue que empezaste a gustarme? No lo sé, respondió ella. Cambié de táctica. ¿Y cuándo te diste cuenta? Dejó de darme la espalda y se volvió hacia mí cuando me di cuenta de que quería unir nuestras familias. Abrí los ojos un instante. En realidad, al principio me resistía. Ambos pensábamos igual, solo que yo no lo exterioricé. Y añadió, incluso me enfadé contigo una vez. ¿Lo recuerdas? ¿Cuándo fue? En mi memoria. Ella mantenía la calma incluso ante mis constantes molestias. Su temple era sencillamente excepcional. Cuando le dije que no tenía medida alguna, lo recordé. Fue cuando, con tono impertinente, le envié un mensaje privado. Tontita, adivina que usé para darte ese like. Aunque, si eso cuenta como enfado, debo admitir que en aquel momento me sentí algo irritado. No entiendo cómo pudieron recomendarme un candidato así para un matrimonio concertado, añadió riendo. No tiene tacto. Carece por completo de sentido de los límites. No hace más que enviarme a diario textos que no logro descifrar, y además le encanta comportarse como un canalla. ¿Y entonces? Pregunté sonriendo. Entonces descubrí al verdadero yo que se escondía tras esa máscara de frialdad y distancia. Me enfadé mucho, pero también, en lo más profundo, empecé a esperar con ansia los mensajes que me enviabas. Dijo que poco a poco había llegado al punto de que, incluso durante clase, leía todos los mensajes que le enviabas, explicó. Con razón siempre respondía al instante. Eres una verdadera provocadora, comenté. No lo sé, murmuró ella, acercándose para rozar mis labios con un beso. Solo quiero provocarte a ti. Si seguimos así, otra vez se nos enfriará la comida. La aparté suavemente. Primero termina de cocinar. Se levantó de mala gana, volvió a empuñar la espátula. Yo, aburrido, jugueteaba con el móvil, rebuscando en nuestros primeros registros de chat. Cuanto más los miraba, más culpable me sentía.
cuanto más los repasaba, más me encendía la ira. Mujer de palabras y hechos opuestos, le dije, mientras ella se acercaba y yo le sostenía el rostro para que me mirara a los ojos. En aquel entonces te gustaba claramente. Me has reprochado tantas veces mi falta de mesura, pero la verdad es que te encantaba esa misma falta de mesura. Ella me besó en los labios, con un amor tan intenso que parecía devorarme. Yo, con cautela, adopté un aire de falsa altivez, aunque en el fondo soy un chico bastante reservado. Ese pasado de pícaro no era más que una fachada para hacerte desistir. Entonces, ¿quién fue el que ayer insistía en ver mis piernas? Y el viernes pasado, en la piscina, ¿quién quería entrar conmigo al vestuario? O el sábado, en el coche. Bueno, mejor no sigas, no hace falta que digas más. Se acercó de nuevo y me besó suavemente. Cariño, somos almas gemelas, dije con un gruñido. Si ya sentías algo por mí desde tan temprano, ¿por qué aceptaste cancelar el compromiso? Porque te repugnaba la idea del matrimonio arreglado, repuso. Mejor empezar como amigos. Además, yo estaba a punto de regresar al país y confiaba en convertirme en la persona en quien más confiarías. Le levanté la barbilla con un dedo, el tono desenfadado. Entonces, ¿cómo es que te convertiste en mi novia? Ella se acurrucó dócilmente contra mi palma, parpadeando con coquetería. Es que el encanto del hermano es demasiado grande, no pude resistirme. Nuestras miradas se encontraron y los labios pronto se entrelazaron. Al final, aquella cena nunca llegó a terminarse. Tomé el teléfono de la mesilla de noche y le pregunté si se le antojaba comer algo. Justo entonces, mi padre llamó. Cogí un vaso de agua y se lo alcancé. Toma un poco, le dije, un sorbito para humedecerte. Bai Ningbin, acurrucada en mi regazo, descolgó la llamada. Xiao Bai, tu padre te ha encontrado otra joven de buena familia, de rostro hermoso y figura espléndida, y lo más importante, de tu misma edad. Al notar que Bai Ningbin apretaba más mi brazo, me apresuré a interrumpirlo. Papá, esa no hace falta. Mi padre no lo aprobaba en absoluto. Este es bueno, ya lo he investigado por ti, dijo. No pude contenerme y pregunté, ¿y qué es mejor, Bai Ningbin o este? Pues claro que es mejor la señorita Bai, respondió. Entonces elijo a Bai Ningbin, repliqué. Al terminar de hablar, le pasé el teléfono a la mujer que estaba a mi lado. Ella captó la indirecta y, con toda seriedad, dijo al micrófono. Hola, papá, soy Bai Ningbin. Entre los atónitos balbuceos de mi padre, añadí con una sonrisa. Tienes una nuera. Fa.